Mi novio decía que no quería presentarme a su familia, por respeto. Luego descubrí que su madre era mi madrastra y sabía todo. Me llamo Laura, tengo 27 años, y esta historia es el resumen perfecto de cómo, a veces, la realidad supera cualquier pesadilla que te hayas podido imaginar. Durante 2 años estuve saliendo con alguien que creí era el amor de mi vida. Se llamaba Mateo. Lo conocí en una cafetería, de la forma más tonta y cliché, pedimos lo mismo, sonreímos, empezamos a hablar, y antes de que me diera cuenta, nos estábamos viendo casi todos los días. Todo era fácil con él. Fluyó tan rápido que ni siquiera me dio tiempo a pensar. A los 3 meses, ya estábamos juntos oficialmente. A los 6, hablábamos de futuro, de mudarnos, de viajar, de tener hijos. Era todo tan perfecto que me sentía culpable de tener dudas. Pero las dudas estaban ahí. Porque, aunque Mateo era atento, cariñoso, detallista, había algo que me hacía ruido, nunca quiso presentarme a su familia. Siempre tenía excusas. Al principio me dijo que su mamá era una persona complicada, que no le gustaba conocer a las parejas de sus hijos porque era muy controladora. Luego, que su familia era muy tradicional, que tal vez yo no encajaría. Una vez, incluso, me dijo que no quería exponerme a ciertos comentarios incómodos porque me respetaba demasiado. Y esa frase, por respeto, me la repitió tantas veces que terminé por creérmela. Porque uno quiere creerle a quien ama. Uno prefiere pensar que es un hombre con límites claros, con un sentido del cuidado admirable, antes que aceptar que algo no cierra. Así que le di espacio. Le creí. Me convencí de que yo era la paranoica. Pero los meses pasaban. Los proyectos se acumulaban. Hablábamos de vivir juntos, de planes a largo plazo, y aún así, nada de conocer a su madre, a su familia. Me decía que cuando fuera el momento, lo haríamos. Que me lo prometía. Que no tenía nada que ver conmigo. Me abrazaba, me besaba la frente, y me hacía sentir que mis preguntas eran absurdas. Y yo, como tonta, lo dejaba pasar. Hasta que un día, lo que estaba escondido empezó a salir. Fue una tarde de domingo. Estábamos caminando por el centro, y me crucé de lejos con una mujer que me resultó familiar. Tardé en reconocerla, porque llevaba el pelo distinto, estaba más arreglada, pero cuando se giró, me congelé. Era mi madrastra. La misma mujer que había estado casada con mi padre hasta hacía unos años. La misma que había sido la pesadilla de mi adolescencia. La que me miraba siempre con esa mezcla de desprecio y competencia, como si yo, su hijastra, fuera una amenaza. La vi detenerse al otro lado de la calle, mirarnos. Nos miró fijamente. Miró a Mateo. Y lo que me mató fue la sonrisa que se cruzaron. Una sonrisa cómplice. Una mirada que no era de dos desconocidos. Era una mirada de dos personas que comparten un secreto. No dije nada en ese momento. Me tragué las palabras, el temblor en las manos, la náusea en el estómago. Pero esa noche, no dormí. Me pasé horas preguntándome qué carajo estaba pasando. ¿Cómo podía ser que Mateo conociera a mi madrastra? ¿Por qué me habían ocultado algo tan grande? ¿Qué era esa mirada? Y entonces, la pregunta más escalofriante me golpeó como un ladrillo. ¿Qué sabía mi madrastra, que yo no? Esa noche no dormí. Literalmente. Me acosté, pero el sueño no vino. Solo imágenes, preguntas, hipótesis que se mezclaban en mi cabeza como un huracán que no dejaba de dar vueltas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa entre Mateo y mi madrastra como una foto quemándose lenta, como una prueba de algo que no podía explicar. Me levanté, caminé por el departamento, revisé el celular, abrí fotos viejas. Busqué en redes, comparé fechas, repasé mentalmente cada conversación, cada gesto extraño, cada, por respeto, que ahora me sonaba a burla disfrazada de caballerosidad. A la mañana siguiente, no aguanté más. Tomé aire y empecé a buscar. Primero en el perfil de Mateo. Miré sus contactos, sus seguidores. Nada raro. Busqué a mi madrastra, sí, ahí estaba. Seguía en redes, con su vida perfecta, sus frases motivacionales, sus fotos de brunch, su vida de lujo. Y ahí, entre sus seguidores, Mateo. No podía creer lo que veía.
Empecé a revisar más. Encontré un comentario en una foto vieja de ella, de hacía más de un año, donde Mateo le había puesto: siempre tan hermosa, corazón rojo. Se me revolvió el estómago. Ese comentario no era de un conocido casual. No era el like de alguien que admira una foto y sigue su vida. Era personal. Cálido. Familiar. Fui más atrás. En una publicación suya de cumpleaños, de hacía 2 años, otro comentario: feliz día a la mejor. Te quiero muchísimo. Y la respuesta de ella: gracias, mi niño. Qué alegría tenerte cerca. Mi niño. Mi niño. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Porque ahí fue cuando todo empezó a encajar de la peor manera. Recordé conversaciones sueltas. Frases como: mi mamá siempre supo cómo sacarme de un bajón. Comentarios que yo no había relacionado. Como Mateo evitaba hablar de su infancia, como mi madrastra había desaparecido de mi vida cuando yo cumplí 21, y de pronto, como por arte de magia, apareció él, con su sonrisa perfecta, su encanto, su supuesta casualidad, en aquella cafetería. Y entonces, como un relámpago, lo entendí. No era casualidad. Nunca lo fue. Tomé el celular, temblando, y lo llamé. No atendió. Le mandé un mensaje. Quiero la verdad. Ahora. Me dejó en visto. A los 10 minutos, me llamó. Su voz sonaba cansada, como si supiera que ya no tenía dónde esconderse. Le pregunté directo, sin anestesia. ¿Por qué te vi con mi madrastra? ¿Cómo la conoces? ¿Qué está pasando, Mateo? El silencio del otro lado fue largo. Larguísimo. Y cuando habló, me mató. ¿Por qué? Porque ella es mi mamá. Sentí que me apagaba. Todo se desvaneció. Era como si el aire se evaporara, como si el tiempo se detuviera. Su mamá. Mi madrastra. Ellos sabían. Los dos. Desde el principio. Y yo. Yo era la única que no tenía idea. Cuando Mateo me dijo que su madre era mi madrastra, sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque las palabras ya no alcanzaban para cubrir el tamaño de la traición. Era como si todo mi cuerpo se hubiera apagado en un segundo. Una versión rota de mí misma, mirando el celular en silencio mientras mi mundo se derrumbaba en cámara lenta. Quise gritarle, insultarlo, pedirle explicaciones, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Porque no se trataba solo de un engaño. Era una mentira de años. Un guión cuidadosamente planeado en el que yo era la única que no sabía que estaba actuando. ¿Cómo que es tu mamá? Pregunté, con la voz tan baja que apenas me reconocí. Mateo respiró hondo. Se hizo un silencio denso, como si le pesara cada palabra. Quería decírtelo, empezó a decir, pero lo interrumpí. Sentí que se me encendía algo dentro. ¿Querías decírmelo? ¿En qué momento, Mateo? Después de que nos casáramos, de que tuviéramos hijos, o pensabas decírmelo en nuestro aniversario, como un maldito regalo de broma? El tipo no sabía qué decir. Lo escuché suspirar, titubear. Y eso, de alguna forma, me dio más bronca. ¿Por qué si no podía sostener lo que había hecho, cómo había tenido la cara para hacerlo durante 2 años? ¿Desde cuándo sabías quién era yo? Le pregunté, cada palabra como un golpe. Desde el principio, dijo. Sin rodeos. Como quien admite algo tan obvio que ni siquiera vale la pena negar. Desde que nos conocimos en la cafetería. Desde antes, en realidad. Mi mamá me mostró una foto tuya. Me contó de vos. Me habló de tu vida, de tu relación con tu papá. Y cuando te vi, no pude evitarlo. No pude evitarlo. No pude evitarlo. Como si fuera víctima de algo. Como si acostarse con la hijastra de su propia madre fuera algo que, simplemente pasó. ¿Por qué? Le pregunté. Y ahí, en esa pregunta, estaba todo. Todo mi dolor, toda mi incredulidad, toda la rabia contenida. Mateo dudó. Tardó tanto en responder que su silencio fue, en sí mismo, una respuesta.
y cuando habló, lo que dijo me dejó más vacía que la mentira. Porque ella quería que nos conociéramos. Ella me dijo que eras la clase de mujer que necesitaba estar con alguien como yo. Que eras una chica buena, pero débil. Que yo podía enseñarte a ser más fuerte. Que podríamos aprender juntos. Y yo no pensé que estaba haciendo algo malo. Pensé que era algo del destino, que si nos cruzamos era porque tenía que pasar. Quise vomitar. Quise romper el celular contra la pared. Porque ahí lo entendí, no fue casualidad. No fue azar. No fue amor. Fue manipulación. Fue un plan. Un juego asqueroso entre madre e hijo donde yo era la pieza que podían mover, usar, destruir. Mi madrastra, la mujer que durante años me trató con desdén, fue la que puso a su propio hijo frente a mí. Como si yo fuera un trofeo. Como si todo esto fuera una broma privada que se reían entre ellos mientras yo creía estar construyendo una vida. Colgué. No dije más. No quería escucharlo. Quería confrontarla a ella. Porque si Mateo era un cobarde, ella era la arquitecta del desastre. Fui a buscarla al día siguiente. No podía esperar más. No podía quedarme con las preguntas clavadas en la garganta. Necesitaba mirarla a los ojos, a esa mujer que había estado sentada en mi mesa durante años, que me había dado consejos como si fuera una madre de verdad, que me había criticado, comparado, que había hecho comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, sobre mi forma de ser, sobre mi relación con mi padre. La misma mujer que, ahora lo entendía todo, me había mirado siempre con ese brillo extraño en los ojos, porque sabía. Porque me estaba usando como una marioneta en su propia obra retorcida. Porque desde el primer día, desde mucho antes de conocer a Mateo, ella ya había decidido dónde iba a terminar yo. Abrí la puerta de su casa sin esperar a que me invitara. La encontré en el living, tomando café, como si nada, como si su mundo no acabara de explotar. Me miró, se acomodó el pelo, y sonrió. Sonrió. Como si fuera yo la que estaba exagerando. Como si no acabara de descubrir que había jugado con mi vida como quien juega al ajedrez, moviendo piezas a su antojo. Sabías todo, le solté, sin filtro. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. Ella suspiró. No preguntó, ¿de qué hablas? No se hizo la desentendida. Solo dejó la taza en la mesa, se cruzó de piernas y me miró como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Y lo que dijo a continuación, me dejó sin aire. Claro que lo sabía, Laura. ¿De verdad pensaste que todo esto era casualidad? Yo te formé, querida. Te hice fuerte. Vos no eras nadie antes de conocer a Mateo. Yo vi en vos una versión débil, una chica sin rumbo, y pensé, ¿quién mejor que mi hijo para mostrarle el camino? Siempre pensé que ustedes dos, juntos, serían la pareja perfecta. Y durante un tiempo, lo fueron. Me quedé paralizada. ¿Pareja perfecta? Ella me puso frente a su hijo como quien le entrega un juguete a un nene. Todo ese discurso de, te respeto, no quiero que conozcas a mi familia por ahora, ¿era parte del juego? ¿Era ella quien le había dicho que me conquistara? ¿Era ella quien le había mostrado mi foto antes de conocernos, quien le había contado detalles de mi vida como si yo fuera un proyecto a moldear? Le pregunté por qué. ¿Por qué me había hecho eso? ¿Por qué me había convertido en una pieza de su rompecabezas? ¿Por qué no me había dejado vivir mi vida lejos de su manipulación? Y su respuesta fue tan fría, tan vacía, tan inhumana, que me hizo entender que no había nada más que hablar. Porque pude. Porque quise. Y porque, aunque no quieras admitirlo, gracias a mí, tuviste momentos que sola jamás hubieras tenido. Deberías agradecerme. Me quedé de pie, mirándola, temblando, sintiendo que cada segundo en esa casa era un veneno que me iba llenando por dentro. Y ahí lo entendí. Entendí que no necesitaba entenderla. No necesitaba que se arrepintiera. No necesitaba que me pidiera perdón. No lo haría. Nunca lo haría. Porque para ella, yo era solo un juego. Una diversión. Un experimento. Me di la vuelta y me fui. No cerré la puerta. No dije adiós. No volví a mirar atrás. Pasaron los meses. No supe más de Mateo.
Ni de ella. Ni quiero saber. Yo me reconstruí a mi manera. No fue fácil. No fue rápido. Pero ya no soy esa Laura ingenua que creía que las cosas simplemente pasaban. Ahora sé que hay gente que construye trampas, que mueve los hilos desde la sombra, y que no todos los abrazos son sinceros. Pero también sé algo más. Yo me fui. Ellos se quedaron con sus secretos podridos, mirándose cada día, sabiendo que lo que compartieron fue tan sucio que nunca podrá limpiarse. Y eso es su castigo. Yo ya no cargo con nada de eso. Porque cerré la puerta. Y esta vez, no la pienso volver a abrir.